Ay, no, a Cheo le gusta mucho y él me dice, es que hablar de historia con ustedes, que no son historiadores de base, sino después de preparación, es bien interesante porque han logrado cruzar el elemento histórico con el elemento de sus propias profesiones y se habla de unas cosas que son muy enriquecedoras. Ese día hicimos un poco de énfasis en cuanto al papel de la medicina veterinaria en lo que es la alimentación, ¿no? La alimentación y el desarrollo alimentario de las naciones. Entonces, bueno, uno habla técnicamente, pero también hace el análisis histórico del asunto. Yo voy a aprovechar de tomar las palabras del doctor Naudi para darles la bienvenida y agradecerles su presencia en esta actividad en nombre de las autoridades de la institución y en nombre de la Dirección de Cátedras Libres de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado a esta actividad en la que le estamos conmemorando los 240 años de natalicio de nuestro Libertador y a su vez estamos conmemorando, todavía más importante para nosotros, 40 años de que esa misma efeméride diera pie a la creación de una cátedra libre en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado que fuera la punta de lanza para el sistema de cátedras libres que actualmente tenemos. La Cátedra Libre Simón Bolívar. Hoy en día contamos con 23 cátedras, de las cuales 14 están activas. Lamentablemente en este momento la Cátedra Libre Simón Bolívar está en receso, sin embargo, no quisimos que esa eventualidad de cumplirse 40 años de que nosotros estamos aquí en la institución pasara por debajo de la mesa. Y le pedimos al profesor Carlos Jiménez Lizarzaga, que bastante defendió y bastante conoce las cátedras libres porque estuvo al frente de ellas, que nos hablara un poco de Simón Bolívar. Yo sé que todos conocen al profesor, pero el profesor Carlos Jiménez Lizarzaga es profesor en Ciencias Sociales, mención Historia, magíster en Historia, candidato a doctor en Historia, como decía el profesor Trujillo, es historiador de educación, de formación. Y bueno, sin más preámbulos, con ustedes, el profesor Carlos Jiménez Lizarzaga. Muchas gracias. Y sobre todo, amigo. Amigo de la casa. Bueno, yo estoy muy contento de estar acá porque yo soy un caso de la universidad 25 años, por ahí, y que tengo un auditorio tan selecto. Yo me quedé la persona que fue la que me ayudaron. Entonces, ahora a ver cómo hacemos para arreglar esto, porque jefe, me toca doble. Porque incluso yo me traje, la profe me dijo, ¿tú has sabido bien? No, yo me voy a llevar como siempre trabajaba en mis clases, mis libros, que es una forma de ver Salvador Camacho, nos dio un curso, Salvador Camacho, ¿recuerdan él? Entonces, como yo tenía responsabilidad administrativa en la universidad y no tenía mucho tiempo para estudiar, sería. Igual todo el mundo con aquellas presentaciones, aquellas cosas, una cosa bellísima, todo siendo súper. ¿Qué se me ocurrió a mí? Me llevé una maleta de libros y llené la mesa de libros. Entonces, lo que se fue hablar de los libros, que a eso es una forma de vivir. Bueno, entonces ustedes, gracias a Jairo por venir, gracias a todos porque que están aquí, porque ante todo, no porque quieran saber de Bolívar, sino porque son mis amigos. Yo tengo la corazonada que es así. Qué bonito este tema. Cuando la profe me dijo los 20 años de la cátedra, yo 40. Dije, 40. Sí, cuando ella me dijo que eran 20 porque estaban partiendo de 1983. Ajá. Y le digo, bueno, yo tengo en mi biblioteca, casualmente, mira ahí, la lección inaugural de la Cátedra Bolivariana de la Universidad Centro Occidental, no se llamaba todavía Lisandro Alvarado. Ajá. Y esto fue una semana bolivariana que decretó Caldera. De cada universidad asumió la tarea. Caldera dijo una expresión muy linda a propósito del éxito electoral del presidente Chávez en un momento. Dijo, el gran problema que tenemos los venezolanos es que hay unos venezolanos que creen que Bolívar es patrimonio de ellos exclusivamente. Y se refiere a los militares. Y en esa tarea nosotros nos anotamos de hace rato. Hoy el programa se dedicó a esto. Entonces, ¿qué significa una cátedra libre? ¿Por qué Bolívar? Bolívar no ha tenido mala suerte. Yo no he trabajado a Bolívar como he trabajado a Vargas, no he trabajado a Bolívar como he trabajado a Racete, no he trabajado a uno de ellos, como tenía que dejar los editores, es un trabajo que ha agarrado mucha fuerza, como he trabajado historia de la medicina, no. Bolívar no lo hemos trabajado nosotros así. Nosotros vimos cátedra bolivariana en la universidad, después de la sumamente aburrida. Después nos tocó dar nosotros cátedra bolivariana en el colegio, tercer año. Yo soy de la promoción bicentenaria.
yo formo parte de la promoción bicentenaria. Sí, en 1963 me gradué yo como la primera promoción de educación básica del país. Yo tengo mi certificado y mi competencia en electricidad. Y de electricidad, como es tan complicado, yo agarré una rama, agarré la electricidad doméstica. Si yo tengo un certificado que dice promoción bicentenario, técnico medio en electrodomésticos. Entonces, en teoría, yo debía arreglar nevera, lavadora, plancha, licuadora. Y ventiladores. Sí, entonces, pero como que va a salir se asoma, yo me acuerdo que los profesores nos decían que no podían buscar empleo de una vez. Y mi hermana mayor, que es nada menos que técnico medio en caligrafía, escribe muy bien, nocelista. Entonces, por ahí yo sigo certificado con lujo, pero ahí lo importante fue Bolívar. Yo estaba en la Casa de la Cultura Lineal y el Lineal fue epicentro del bicentenario de Bolívar. Yo veía muchas cosas, yo apenas tenía 14 años o 15 años, y Julio Pérez Rojas se llevó el impulso para el Lineal y convirtió el Lineal en la sede del bicentenario. Hicieron cosas muy bonitas y colocamos mensajes de las paredes y todo esto. Entonces uno tenía a Bolívar como efectivamente como el padre de la patria, como el hombre que creó la patria, y así nos lo vendieron en la escuela y nosotros empezamos a repetir eso. En 1985 sale un primer libro de Reinaldo Rojas que se llama Historia Política sobre el tema bolivariano. Por una extraordinaria coincidencia me tocó presentarlo. Todavía tengo esos apuntes, también en realidad no lo pude traer, una cosa con una caligrafía pésima, por supuesto una redacción muy pobre, pero a aquel muchacho le dieron la tarea de presentar un libro de Reinaldo Rojas que ya es el mismo título, que lleva, va ya para la 6ª edición y ha estado siempre bajo. Entonces el tema Bolívar, yo quiero traerlo hoy por lo siguiente, este título que tengo en mente. Yo esta mañana hablaba de Bolívar el estadista, que es el Bolívar que hemos perdido, y hay una devaluación doble, de Bolívar, en el sentido que oficialmente es la moneda que se ha convertido prácticamente en un símbolo de burla, de mofa y de desprecio. Si nadie da medio por Bolívar. Entonces, y a Juan Marcos y a Bolívar le pasó lo mismo en su momento. Y el desprecio por la moneda, la medida que la moneda no vale nada, eso tenía su impacto propio. Entonces, nadie da medio por Bolívar es una lectura de carácter semiológico, ¿no? En la representación popular, ¿qué significa el Bolívar? Bueno, una moneda, es un elemento oficial de transacciones económicas y así están en nuestras cuentas, y eso Pedro nos puede dar una clase. Ahora, ¿cómo percibe la gente ese Bolívar? Bolívar devaluado, Bolívar pobre, y una cosa interesante, en el mundo de las significaciones, que tú pones entonces la moneda norteamericana, anglosajona, que representa en términos materiales el imperio, ¿no? En lenguaje, digamos, de blancos y negros, de malos y buenos. Y el Bolívar representa finalmente una corona, pues ya no norteamericana ni española, sino de otros poderes allí de nosotros. Entonces, ahora ¿qué está pasando con Bolívar? Además de ese desprecio popular, y con razón, con mis notas, se ha desatado, amigos, yo les decía ayer al licenciado Pedro que fue una reacción muy de él. ¿Cuál es el problema, profesor, que digan eso de Bolívar? Porque ahorita hay gracias a TikTok y a YouTube, esas cosas, ahí abunda un revisionismo de Bolívar. Y a eso les quisiera yo que nos tuviéramos. Hay una revisión de Bolívar, pero ¿desde qué punto de vista? Hay un historiador llamado Pablo, no sé si nombre del historiador, ahorita buscamos yo, un colombiano, que se ha dedicado y ha tenido mucho éxito publicitario a, vamos a decirlo así, como a decir el falso héroe, las falsedades de Bolívar. Sí, Bolívar es un tipo falso y que es una construcción de Hugo Chávez Frías. Entonces, claro, yo le decía, señor, yo entiendo que nosotros podamos rechazar y despreciar los sistemas autoritarios modernos de izquierda o de derecha que se inspiran en Bolívar, pero eso nos lleva a anular a un hombre que en la historia tiene ya un puesto ganado. Entonces, sobre Bolívar pesa, digo yo, la leyenda, el mito y la historia. Yo no me muevo ni en el mundo de las leyendas ni en el mundo de la mitología, no es mi campo, ni lo adelante. Pablo Victoria. Bueno, ese señor que tiene un ranking impresionante en esas redes, profe, se ha dedicado a decir cualquier cantidad de agravios contra Bolívar,
que en parte puede tener razón, ¿por qué no? Pero no es así que vamos a luchar contra los gobiernos autoritarios y digamos, yo una vez le hice leer a Jairo un artículo mío que publicaron por allí. Entonces, ¿qué le parece, Jairo, ese trabajo? Porque yo lo reescribí. Está muy bien, claro, pero va a tener conflicto de patrio. Esa reacción de Jairo tiene que uno pudiera molestarse y esto, pero escasamente el concepto de patria también está devaluado y está asociado a una decadencia, a pesar de que Alí Primera fue muy claro cuando él dijo, si hablamos de patria, en último caso, la patria es el hombre. Entonces, si tú atentas contra el hombre, atentas contra la patria. Y si no salvas la patria, no salvas el hombre. Entonces, desde este punto de vista, si hay una relación entre esa vinculación maternal y paternal con la patria, porque aún así nosotros creemos que el concepto de identidad, que dice Inés Quintero, que una también que ha tenido mucho éxito en sus redes, bueno, es que yo hablo de historia porque la historia nos da cohesión, porque la historia de una manera nos da identidad. Sí, claro, en este contexto de globalización, todo se ha puesto en posicionamiento, todos los cimientos que levantamos los sistemas tradicionales de educación en las cuales crecimos nosotros, nuestros desfiles. Yo recuerdo todavía con mucho cariño, mucho afecto, aquellos desfiles los días de 24 de julio, los lunes cívicos, que Luis Racetti impuso el lunes científico. Luis Racetti impuso el lunes científico versus el lunes cívico. Entonces, yo recuerdo que eso nos marcaba de alguna manera para ser buenos ciudadanos. Había como una corresponsabilidad entre ese amor a esa historia y la ciudadanía, que es lo que uno siempre vendió como profesor de historia. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué he traído yo para acá? En primer lugar, poner en la mesa la tarea que tenemos los venezolanos, no es de un Bolívar. Fíjate que Reinaldo llegó al extremo de decir en uno de sus artículos que habría que matar al héroe. Habría que matar al héroe. Porque el héroe nos ha perseguido. Ahora, ¿quién hizo el héroe? El poder. Es decir, Bolívar es una conclusión del poder. Aunque uno recorre a Caracas, uno recorre a los pueblos venezolanos y consigue también una construcción popular de Bolívar, en la música, en la poesía, en el arte, en los murales. Nuestros maestros Jorge Arteaga ha sido en la religiosidad popular. En todo está allí Bolívar. De alguna manera es como una especie de, bueno, pese en la popular porque nuestra condición de pueblo supersticioso que somos, eso pesa, ¿no? Ahora ha crecido la cosa, ¿cómo se llama eso? Lo que conforman la Santoral, ¿será? No, lo que conforman Las cortes. las cortes. Sí. Entonces ya ha crecido, ¿no? Entonces, Partiano no es Bolívar, Partiano es Páez. Para Oriente no es Bolívar. Son los Monagas, los aritméticos, los Santiago Mariño. Para el Zulia no es totalmente Bolívar, que sí lo es, pero el peso de Urdaneta. Para Coro es Falcón. Es decir, que cada región va apelando a su héroe, a su constructor, a su padre, de alguna manera. Y yo creo que esto tiene mucho que ver, y esto nos recrea fácilmente el Quijote. Nosotros tenemos una mentalidad dada a una especie de heroicidad. Nos encanta ser héroe. Y ahora se ha construido un poco eso, los venezolanos héroes porque sale para adelante. Entonces, y los que nos quedamos también somos héroes. Entonces, exacto, hay como una asociación de nuestra cultura al término de héroe. Entonces, ser héroe es como de alguna manera empatarse con lo que estos hombres hicieron. De alguna manera, eso está planteado. Entonces yo diría, en un país, y se me ocurre llamarlo, esto creo que es muy mío, lo podemos revisar por allí. Alguien me preguntó, ¿cómo tú defines a Venezuela hoy? Un país de brechas. Yo lo dije ahí espontáneamente. Brecha pensando en la que nos separa aquí de un y otro. Tú fue a buscar a estudiar en la palabra, profe Pedro, que yo tengo como método que siempre cuando una palabra nos llama la atención, vamos a la etimología de la palabra y la estudiamos. Entonces, fíjate, ¿qué significa brecha? Grietas. Significa grietas. Si un país que está en grietas, familiarmente, emocionalmente, materialmente, porque son contrastes.
Está en un país de contraste, hay riqueza y pobreza sobre la misma tierra, digamos los gallegos. Entonces, esa mentalidad de héroe es lo que nos lleva, el mismo Páez, que históricamente nos ha opuesto a Bolívar, cosa que no es cierta, totalmente, lo construyen como el arquetipo de lo antibolivariano. Una vez tuvimos un evento ahí mismo en la frontera, en Cúcuta, para allá buscando Colombia, y la gente que habló de Colombia eran antibolivarianos y pro Santander. Se levantó un señor que a mí me preocupó porque él dijo que el hombre civil, que el hombre del orden, que el hombre del imperio de la ley era Santander, y que Bolívar era un saqueador, un matón. Imagínense que me digan eso a los venezolanos. Digo, yo le decía, no creo que sea totalmente cierto, porque hay una historia que hay que realizar con profundidad. Y el año más difícil, miren lo que digo yo ahora. Este Bolívar, que está desmantelado, que está en grieta, este Bolívar, yo cuando daba clase de historia de la medicina le decía a los estudiantes, hoy nos corresponde hablar de la reforma bolivariana. Profe, pero aquí está bien. Sí, aquí está bien, pues no es lo que están pensando ustedes. Yo no, casualmente vamos a hablar de una reforma que benefició a los médicos, por cierto. ¿Sí? A mí me tocó presentar un libro, yo sí soy profesor de esa historia que compartí tantas cosas en el Hotel Príncipe. Yo presento un libro de una sobrina de Pedro Manuel Estanga, el que está involucrado en un hecho político ya poco conocido. Ahí estaba el hermano de Pedro Manuel Estanga. Bastó que yo dije que la primera persona que pensó en la autonomía universitaria y diseñó una estrategia para darle socio de la universidad fue Simón Bolívar, para que el hombre cara colorado se pusiera como un tomate, se levantara y se fuera. Es decir, yo me imagino por la reacción de entonces, Bolívar está condenado ahora a ser también visto como el responsable de esa es la tarea que nos hemos propuesto. Por eso yo celebro que la profe que ha hecho un esfuerzo enorme de darle vida a la universidad a través de las cátedras, en una primera etapa muy activa por lo virtual, por lo que la pandemia castigó, y eventos, convocando eventos muy masivos por lo virtual. Pero yo prefiero que nos veamos, que sean 10, para que nos veamos, seguramente los amigos que nos ven. Entonces lo que quiero decir hoy, ¿por qué me atrevo a hablar de Bolívar estatista? Bueno, decía anteriormente que está entre la leyenda, el mito y la historia. A mí me corresponde la historia. Jairo, y el historiador está obligado a trabajar del presente al pasado. Ese es el historiador. Si yo no estoy en 1883, imposible, ni siquiera estoy en 1883. Entonces uno va del presente al pasado, según el maestro Pierre Vilar. Y del presente al pasado se genera en un conocimiento de esa historia. Lo que ya pasó, dice Marlowe, eso no tiene ni sentido preocuparse. Tú no vas a modificar que Cristóbal Colón modificar que Cristóbal Colón no llegue a Venezuela, no llega al oriente del país. Eso pasó. ¿Qué hace entonces el historiador? Está obligado a comprender lo que pasó. No a hablar de lo que pudo haber pasado. Esta es la pregunta de la Milo Chávez. ¿Qué hubiese pasado si Bolívar no se le ocurrió ponerse a pelear con los españoles? Yo no sé, yo tengo que hablar de lo que pasó. Eso habla de no lo que tú quieres que pase o como tú quieres que lo vea, porque uno también transmite la emoción o la subjetividad a esa búsqueda. Sí, y por eso la importancia de lo que va a ser. Fíjate que uno de los documentos de Bolívar es una expresión tan bella que me pareció tan interesante. La historia, los historiadores se encargarán de purificar la historia, porque ya había una corriente histórica desde Perú, desde Ecuador y desde Nueva Granada anti-bolivariana. Ya habían críticas a la figura de Bolívar bien acentuadas. Esperemos que la crítica, aquí es kantiano, dirías tú, que la crítica se encargue de purificar la historia, ¿sí? Que haga los juicios y esto lo dice en 1813. Entonces yo creo que, bueno, fíjense ustedes, no es fácil el tema de Bolívar, es muy difícil, porque sí requiere un trabajo interdisciplinario. Aquí tienen que estar los que se mueven en el mundo de la filosofía política, los abogados constitucionalistas, ¿sí? Tienen que estar los especialistas en análisis de discurso. Sí, tendría que ser
tiene que estar una porción importante de la cuestión educativa, porque si sobre algo Bolívar, el campo de popularidad que crea Bolívar, que lo va a reformar en su angostura, la parte moral, tendríamos entonces que compartir el debate ético de una obra. Fíjense ustedes, este que tengo yo aquí son 36 tomos. Esto lo editó Rómulo Betancourt. Así que, y los estudios de acá van a ser Manuel Pérez Vila y Pedro Gracia, dos venezolanos, hijos de una inmigración, que vienen después de la guerra civil. Lo que nosotros le debemos a Pedro Gracia y lo que le debemos a Manuel Pérez Vila es impresionante, porque esa gente se encargó con la Fundación John Burke de trabajar en profundidad a Andrés Bello, a Bolívar, a don Germán Rosa, sobre todo a Rosa los rescates, pero gracias prácticamente, ¿sí o no? Tú que lo has trabajado. Entonces, hay una tradición en nosotros de colocar a Bolívar al lado de todas nuestras luchas. Gómez celebró el centenario de la independencia. ¿Qué hizo Luis Rasati? Convocó el primer congreso bolivariano de medicina en nombre de él. En 1930 se celebran los 100 años de la muerte de Bolívar. En 1983 se celebra el primer centenario, ese lo celebra Guzmán Blanco. En 1973 se celebra el bicentenario, se lo celebra Gabriel de la Campo. Así que el Estado, de alguna manera, ha tenido que ver, es decir, que también se ha estatalizado el pensamiento de Bolívar, también se ha estatalizado el movimiento de derecha, y eso nos ha hecho daño. Porque entonces el Bolívar que yo quiero no es el Bolívar estadista, el Bolívar fíjate que de una lectura que yo hice de Bolívar, nació el proyecto que Jairo, Nelson Freite y Yonair Sánchez desarrollaron. Yo le dije una vez a Yonair que la voy a hablar en una conferencia excelente de Yonair. La lucha contra la corrupción en el país no es reciente. No es reciente. Lo primero que hizo Bolívar en 1813 fue unas ordenanzas o unos reglamentos para cuidar el tesoro público. Entonces ahí empieza todo cuento. Obviamente para que blanco. Ahí está un trabajo muy bonito que en algún momento se publicará. Entonces, yo decía 36 tomos. Adelante. Guzmán Blanco publicó 33 tomos. Nosotros apenas conocimos los 3 tomos que se editan en Cuba en 1951, que son los 3 tomos, los 3 volúmenes rojos. Los tiene, ¿verdad? Y ahí no nos movemos. Entonces, hay una obra de Bolívar que no ha sido estudiada porque dijo Miguel Otero Siglo en una oportunidad que nosotros somos un poquito pantañeros, porque el dice cuidado, pero sigue el término de burla. Bueno, contrataron a un historiador para que viniera a decir que Bolívar murió en la Carraca y que Miranda murió en Santa Marta. Él termina enamorándose de Bolívar también. Sí, lo contamos que mira, todo eso que se dice Bolívar, ¿de acuerdo? Bueno, el hombre termina enamorándose de Bolívar y es una de las mejores biografías. Una vez yo le dije a Guillermo Morón, cuando yo fui a la casa de Guillermo Morón, conocí este libro. Yo sentí envidia, ¿no? Yo no he trabajado a Bolívar, amigos míos, queridos amigos. Lo que sí les puedo decir, sin falsa modestia, es que yo tengo una biblioteca sobre Bolívar. Yo tengo 100 biografías de Bolívar. 100 biografías. De todos los tiempos. De todas las generaciones. Desde 1842 hasta la actualidad. Yo creo que esta es una de las últimas y una de las mejores. ¿Por qué? Porque este señor tuvo acceso a los archivos británicos. Directamente. Él trabaja en los archivos británicos. Entonces, la información que maneja Leonid, que es uno de los mejores historiadores, digo yo, esta es una biografía de San Martín. Yo le dije a este Pablo, bueno, Pablo ¿qué? Victoria. Esta Victoria, yo le recomiendo que se eche una miradita a estos libros. Porque este señor ha publicado no menos de, tiene el siglo XVIII, las guerras hispanoamericanas, que nosotros hemos trabajado, tiene la biografía de Bolívar, tiene la biografía de San Martín, tiene la biografía de Santander. Este historiador. Él viene para acá con la cátedra Simón Bolívar, que se funda entre la UTAC, no, la Simón Bolívar, corrijo, y el gobierno británico.
que en su primer momento la dirigió Acevedo Bastardo, después la dirige Prima Carrera Dama, y ahí no tengo más ideas, pero Carrera Dama fue uno de los grandes. Pues entonces este libro está hecho a base de documentos primarios, sí, que es lo que aquí se dice, y esto es de los grandes, y local, podemos decir que Reinaldo Rojas ya generó una historiografía sobre Bolívar. Sí, ya Reinaldo Rojas, que empezó a escribir sobre Bolívar en los años 70, 80, de Reinaldo Rojas no tiene menos de 5 o 4 libros, sin contar los ensayos, sobre Bolívar. Esta es la 6ª edición de este libro. Entonces, él ya genera, este fue un seminario que él vio con Miguel Acosta Sáenz. Y la tarea que le puso Miguel Acosta Sáenz fue hacer un índice de las cartas de Bolívar. Reinaldo agarró 3 tomos, sin contar los escritos, que son 36 tomos. Están en nuestra libro. Entonces, diríamos que, ¿por qué Bolívar es estadista? Porque lo que quiero plantear hoy, bueno, y si me preguntan dónde nace el mito Bolívar aquí, en Rufino Blanco Humboldt, uno de los grandes historiadores nuestros, que además que él se autocalifica, y creo que tiene razón, que es primo hermano, no sé en qué línea, de Simón Bolívar. Tiene sangre vasca y tiene sangre gallega, y por eso, siendo gobernador de Ciudad Bolívar, mató a un hombre porque le hace daño a los indios, y él dice que eso lo heredó de su familia bolivariana. Porque es una figura interesante, un hombre que para hacer fin, no un escritor de primera. Aquí nace de alguna manera la leyenda vasca, la sangre vasca, está aquí. El trabajo más riguroso de que Bolívar no fue un improvisado, y que fue un hombre que estudió a los clásicos alemanes, franceses, la literatura inglesa, por supuesto española, por supuesto la influencia de la Europa Latina con Francia, la formación intelectual del Libertador, Manuel Pérez Villa. Él es español, pero termina queriendo tanto a Bolívar que se propuso. Este libro no es nuevo, este libro es de 1960, como este es de 1945, es decir, y de este es de 1962. Sí, yo no me quiero imaginar lo que hay después que se funda la Universidad Simón Bolívar. Y la UCAC ha sido una institución que se ha tomado muy en serio la obra de Bello y la obra de Bolívar. Muchas publicaciones vinculadas al tema Bolívar. Entonces, este Bolívar estadista, uno puede decir, en los documentos que se elaboran, hay 3 piezas fundamentales que se identifican en historiografía, 4 diría yo, que ustedes conocen, que es el Manifiesto de Cartagena, la Carta de Jamaica, el Discurso de Angostura, Manifiesto de Cartagena, 1812, Carta de Jamaica, 1815, Discurso de Angostura, 1819. Esas son las 3 piezas. Hay otro, Carlos, muy importante, que es de una ciudad de Colombia. Aquí están todos los documentos, para eso está detrás esto. Aquí están todos los documentos. Esta es una selección que hace Augusto Mijares, es otro de los grandes biógrafos a la memoria igual, de Bolívar. Y otra cosa que descubrí, Jairo. Cada debate histórico venezolano, político, ha generado una historiografía bolivariana. Interesante eso. Y la más rica de todas es la que hubo en 1947. ¿Y ustedes saben por qué? Escribió Andrés Gelón, Juan Oropesa, Mauricio Iragorri y tantos otros. El temor de aquella sociedad de que el poder militar se abriera paso después del golpe del 45 estaba allí, había un miedo. Entonces había que rescatar todo cuando se pudiera. Andrés Eloy trabaja a Vargas, Oropesa trabaja a Sucre, Mauricio Iragorri trabaja a Bolívar, Ularpite trabaja a Cristóbal Mendoza. Sí, los grandes pensadores, pero desde la cultura de la civilidad, que es una palabra que le gusta mucho a Jaime. Y en este caso, Manuel Rosso lo va a trabajar, pero gracias que lo rescata su documentación. Entonces, ese debate de 47 es muy interesante, porque es el debate de o era la ala militar que se abría paso, o era el poder civil que se abría paso.
Pero igual fue cuando le dan el golpe a Vargas en 1834. A Vargas se le da un golpe que lo encabeza los Monagas y lo encabeza Santiago Mariño. Igualito hubo la revisión en la historiografía que le diera aliento al poder civil y no al poder militar. Igualito va a ser cuando le preguntan a Caldera qué opinaba con la constituyente, ya que dice, bueno, el gran problema es que hay una parte de los venezolanos militares que creen que Bolívar es un patrimonio militar, expresión de Caldera, cosa que a mí me pareció muy esclarecedora. Entonces, este Bolívar, que yo descubro como estadista, bueno, nosotros cuando administramos Historia de Cátedra de América Latina en la UCA, contra viento y marea, yo impuse 2 documentos, que ya mis alumnos me conocían y se burlaban de aquello. En medicina no pude, porque era otro contexto. Pero yo que fui profesor, impuse 2 asignaturas, 2 documentos para América Latina y Venezuela, influenciado igualmente por la información que tenía, por la Fundación Burí y todo esto. La tarea obligatoria de mis alumnos, aquí y allá, era leer la Carta de Jamaica y Nuestra América de José Martí. Y llegó un momento que aquello se constituyó. Ya a medida que igual vino la revolución tecnológica e informática, ya había quien montaba el trabajo y lo vendía, hasta que se descubrió aquello y tuvo que tomar medidas. Ya le cambiaban el nombre a la cosa y lo facilitaban para... Pero ese era un documento, y nadie me dijo, muchachos, no, profe, que ya se sabe que ustedes tenían que estar, porque esos eran los documentos de 2 estadistas latinoamericanos que no tienen nada que ver con... Lo hubiese cambiado por mi delirio sobre el Chimborazo. Entonces, viste, la Carta de Jamaica es el documento donde Bolívar va a cegar. Nosotros llegamos a la tentación. Ay, eso no es mío, yo creo que eso es Libertad Guerrero porque yo lo desarrollo. Bolívar es un hombre de espíritu científico, es un hombre de espíritu técnico, es un hombre de espíritu positivista. Si el positivismo nuestro tiene sus fuertes raíces en figuras como José María Vargas, Andrés Bello, Simón Bolívar, Juan Hermán Rocio y indudablemente Miguel Cezanne. Esa gente tiene un espíritu de buscar la explicación en la observación, en los hechos y en la crítica. Indudablemente aquí pesa la influencia de Humboldt, porque entre Bolívar y Humboldt hubo una amistad excelente que poco se ha estudiado. Fíjese usted cómo se construye un mito y una leyenda. El juramento de Montesacro, voy a agarrar un solo ejemplo, pero tengo otro ejemplo. El juramento de Montesacro es el que más conocemos nosotros y más se difunde, ¿sí o no? Donde Bolívar le jura a su maestro, juran que usted no se va a dejar que no descansaré, y todo el mundo repite eso. Por lo que nadie estudió, y lo que nadie sabe de no estudiar, hasta donde yo sé, algunos sí no hay de la observación y se comité sobre eso, hasta donde yo sé, nadie ha hecho un mito ni una leyenda del encuentro que tiene Bolívar con los jesuitas, expulsados por Carlos III, que residían en Roma y que residen en París. Nadie ha explotado eso, nadie ha explotado que es en París donde Bolívar se consigue con Humboldt. Nadie construye un mito de eso, ni una leyenda, sino que es más fácil construir la leyenda de su maestro Simón Rodríguez y todos celebramos y la cosa de Montesacro y construimos toda una epopeya, una épica, porque eso es lo que nos ha perseguido, la épica que es muy de Don Quijote, y no entendemos que Bolívar en ese encuentro con Humboldt y los jesuitas, Bolívar diseñó una estrategia política, constitucional sobre lo que venía. Es decir, no es que el hombre ciertamente se consiguió con su maldad despechado, verdad triste, o sea, muerto María Teresa, de tuberculosis, todos murieron de tuberculosis, aunque alguien se empeña en decir que a Bolívar lo envenenaron, todos mueren de tuberculosis. Esa era la pandemia de la época, ¿no? Todos murieron de tuberculosis. Entonces, ese Bolívar estadista lo vamos a descubrir en estos documentos, pero hay un hecho, y con eso quisiera empezar a cerrar para que ustedes se expresen antes que Jairo se me duerma. Es lo siguiente. Quiero centrarme en 1813. Estamos a 200 años. ¿Qué se celebra el 203 el año 13 en Venezuela? La campaña del milagro. ¿Sí o no? Sí. Es lo que se celebra. Hace poco inclusive hicieron una entrevista sobre eso. Yo le saqué cuerpo al proyecto de Historia Patria, porque nosotros estamos hablando ahora de Historia País. Esa es la noción que estamos introduciendo en nuestras disertaciones públicas y en el programa de radio. Yo no hablo de Historia Patria ahora, hablamos de Historia País. Y si me lo preguntan, pudiéramos hacer un seminario de por qué estamos hechos de una historia país y de una historia patria. La historia país es el reconocimiento indudablemente a todas esas oleadas
judíos, árabes, españoles, canarios, portugueses, que llegaron a Venezuela y nos explican como venezolanos, sobre todo canarios y vascos. Nosotros somos una hechura de los vascos y de los canarios. Y como dijo Bolívar en la misma carta de Jamaica, hasta sangre musulmana corre por nuestras venas, porque 8 siglos tuvo nuestra madre patria en manos de la cultura, para generalizar, árabe, judío, musulmán, que es lo mismo, por supuesto. Entonces, en 1813 pasa una cosa que pasa inadvertida en la historiografía. La muchacha que me entrevistó no me dio opción, sino la campaña Mirable, el papel de Barquisimeto, el Jocones, donde se luce José Félix Rivas, donde se anota Jacinto Lara, los hermanos Torres, Trinidad Morán. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se celebra. De hecho, me entrevistaron ahí y yo traté de decir que había otra historia que contar, que es una campaña donde Bolívar hace un ejercicio, ciertamente, del poder supremo, pero donde diseñó el Estado que no pudo dirigir. Mira, ¿qué le decía Miguel Peña y Miguel César a Bolívar? Asuma la máxima autoridad como lo hizo Miranda. Miranda fracasó, porque ya sabemos, pero también fracasó por la soberbia y porque creer que era el poder único y no consultó nada. Hasta Miranda quería cambiarle el nombre al continente, quería que se llamara no americano, sino el continente colombiano. Ahí se aparecen los documentos. La Colombia decía que era la Gran Colombia. Entonces, Bolívar se rehusó a hacer eso. ¿Sabe lo que hizo? Llamó a los expertos en derecho público, entre ellos hay Francisco Javier Busto, Miguel César, Miguel Peña, una figura, un abogado totalmente desconocido, que es el que pone la figura del procurador, llamado Ramón García Cádiz, uno de los artífices fundamentales de la Asamblea del Congreso de Augusto, uno de los artífices de la Constitución de la República Dominicana, totalmente desconocido, pero un hombre muy preparado. Él los llama inclusive a Santiago Mariño, que de civil no tenía nada. Santiago Mariño se las traía y le hizo la vida cuadrita a Bolívar y le hizo la vida cuadrita a Vara. Yo no es que esté anti-Santiago Mariño, pero eso está ahí en la historia. Y el golpe que se le da a Vargas Cosa, cuando tú lees el documento, dice: no hemos sido nosotros, ha sido un pueblo en armas que ha decidido tomar el Estado. Si cualquier expresión que se les parezca por la realidad, pura coincidencia, ¿no? Realmente fueron ellos que se creían que en nombre de Bolívar, me refiero a inclusive a Pedro Vecino Méndez, amigo de Bolívar, de alguna manera muy urdaneta, los Bonán y Santiago Mariño le dan al golpe a Vargas, porque Vargas no formaba parte de ese grupo de personas que salieron a la independencia. Entonces, en 1813, es una selección muy corta de documentos que les quiero referir rápidamente. Ahí donde yo creo, estimados amigos, ustedes que también han revisado esto, ahí está por excelencia la dimensión del estadista. En plena guerra, la guerra muerte la comenzó Monteverde, lo que hizo. En plena guerra, le toca también, digo, no, si nos matan, tenemos que matar. Es lo que se agarra Pablo Victoria para decir que Bolívar era un matón. Ya la guerra estaba declarada como Monteverde. Lo que hizo Monteverde en Carora, lo que hace Monteverde, eso no se puede narrar. Y están los informes militares, que son como 14 tomos que tenemos ahí de todas las Fuerzas Armadas de Venezuela. Entonces, en ese caos Bolívar se atreve, Jairo, a organizar el Estado. Organiza el Estado. Pide permiso al Congreso de Nueva Granada, que ya estaba medio conflictuado porque lo autorizaron hasta Mérida, Trujillo cuando mucho. Y él le explica a Camilo Torres: si las circunstancias me lo permiten, yo llego a Caracas, porque Caracas está el poder político. Y lo hizo, que es la famosa campaña Mirable. Pero en esa campaña Mirable Bolívar llega, les pide a estos sabios del derecho público que redacten una constitución, que llamemos a una asamblea de notables, que él está dispuesto a entregarle a ese Congreso el poder, porque él era presidente supremo de facto, de hecho, no de derecho. Bolívar puede haber sido el dictador por excelencia. Si y se discute una constitución que, por cierto, no va a ser oculta. La Gaceta de Caracas
va a ser el instrumento por excelencia para que se conozca aquí y allá la conclusión que había redactado Francisco Javier, que le sirvió de base a Miguel Peña, a Nicolás Cezanne, a la Mujer Secada y a muchos otros para opinar sobre lo que tenía que hacerse. Y la manda a Nueva Granada y la publica en la Gaceta y llega a Cádiz. Y en la Gaceta de Caracas se publicaba la Constitución de Cádiz, los ortodoxos, la que va Fernando VII después de conocer. Es decir que Bolívar tenía cualquier intención menos de ser per se un dictador. Si las circunstancias lo llevaron, fue otra cosa. Pero si algo hizo fue, fíjate usted, el poder público y lo otro, lo más importante en una sociedad hay, que tú lo manejas mejor que yo, la administración de justicia. Que los jueces se constituyan en jueces parroquiales, en jueces de provincia, pero que no sea el presidente del Ejecutivo que administre la justicia. María Antonia le manda una carta a su hermano diciéndole que un juez de Patarata llamado Pedro Emilio Díaz pretende quitarle las posesiones que tienen en Patarata. Imaginen los abogados. Y es, como tú eres el presidente, ¿y cuál fue la respuesta de Bolívar? No voy a interferir en la administración de la justicia. Si la justicia está a nuestro favor, bien. Y si no, también. Eso lo hace un hombre que tiene vocación republicana. Entonces, ¿para qué te sirve ser presidente de esto? Sí, yo soy presidente, pero no administro la justicia. Entonces, es un componente fundamental en el discurso bolivariano, la administración de la justicia y la separación del poder. A Bolívar le dice Miguel Sáenz, quédese con todo, Bolívar, porque aquí no vamos a poder conseguir. Yo me quedo con el poder militar porque yo vine a hacer la guerra. Y esa es la ilusión. Y si las armas me dan el éxito, esto no justifica en ningún momento que yo me quede con el poder. Por eso que sueño un país más gobernado, menos gobernado por las armas y más gobernado por sus leyes. Cosa que nosotros no hemos hecho hasta ahora. Sí, tienen más fuerza las armas, la violencia, que las leyes. Por eso cuando le dice Pai, los colombianos, los hombres de monarca, copiemos el modelo inglés, la monarquía constitucional. Ya no lo estudié. No, prefiero el título de libertador y de ciudadano. Esa era la pregunta. El libertador porque se lo dio, digamos, a Venezuela, que no era propiamente Venezuela, en la provincia de Caracas fundamentalmente. Y el ciudadano, que es el discurso de la ilustración. Ese es el discurso por excelencia. Y eso lo ha acompañado con unas políticas educativas. A Bolívar lo vamos a ver como la primera reforma universitaria de América Latina la hizo Bolívar. Con Juan en Perú, con Vargas en Caracas, con Sucre en Quito y con la gente de Santander en Nueva York. Ahí está la primera reforma de la universidad. Y le dio, por excelencia, le dio la autonomía. Vargas fue rector 3 años. Vargas no aspiró. 3 años que se arregla. Van a la elección, viene otro rector. Y bueno, yo creo que el rector no puede hacer un más blanco, pero hay un espíritu de Estado en estas prácticas. Entonces yo diría, con riesgo a equivocarme, que realmente la República nació en 1813 y no hay una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco repúblicas, porque las repúblicas no se improvisan. Si la república no es una prenda de vestir, no es un par de medias, una camisa. Pero aquí todo el mundo habla con tanta facilidad, los mismos historiadores. El mismo Bolívar habla en la comunicación que le manda a Camilo Torres. Estamos haciendo todo lo posible por restablecer la república en su parte del orden civil, en su parte del orden político administrativo. No habla de eso, no se recuerda. Solo inventan los historiadores posteriores. Pero yo he dicho, nada, hay una sola república. Que la república nació en guerra y que le tocó lidiar con amigos internos y externos, porque es que tampoco los criollos eran bolivarianos per se, un patriótico que llamaban, también tuvo que, pues el momento de guerra civil. Un día estaban con Dios y otro día estaban con el diablo. Y un fenómeno como Boe, por ejemplo, que le arregló la vida al país, tiene la vida Felipe Tamariz, Miguel Cezanne, ahí mueren 3 por Francisco Javier, ahí mueren los 3 grandes pensadores del poder civil en Venezuela, en el huracán de Boe.
Entonces, Bolívar en ningún momento estuvo tentado el mismo país manda la carta, mire, necesitamos la monarquía. Santander lo puso a prueba. No, dejemos que sea la constitución que se dé el pueblo por su representación. De modo que la primera práctica democrática en nuestro país nace por los gobiernos representativos. Digo yo, es la primera práctica democrática. Acá era una democracia censitaria, que se llama, discriminatoria, porque me gustaba que tenían tantos ingresos, que tenían un título, que tenían algunas posibilidades, es otra cosa, como digo francés, por supuesto. Pero ya hay una primera práctica, y eso lo hizo Bolívar en 1813. Se da el lujo de convocar nuevamente esa asamblea, desconociendo la de 1912, y llega a 1919, a la cual Unas Pérez le dedicó un libro bellísimo que se llama 30 hombres y una sombra, porque eran 30 diputados que costó reunirlos, hasta que los reunió en un país en que ya sabemos las condiciones de comunicación. Entonces, este Bolívar de 1813 es que le enseñó la profe Vilma que había que rescatar. Fue el Bolívar que realmente refunda el Estado. Es el Bolívar que funda el Estado claramente separando los poderes, exponiéndole al Congreso de verdad que estaba consciente que ejercía el poder de facto, pero que no había el momento en que un gobierno provisional, producto de una asamblea de notables, tomara las riendas de la República de Venezuela. Entonces ese es el Bolívar que nosotros llamamos estadista. Por supuesto que uno ve, la gente dice, bueno, Bolívar y los temas ambientales, me parece que son temas que pueden conceptualizarse mejor, que si Bolívar y la ecología, me parece que son temas atraídos de la cabeza, que si Bolívar y la sostenibilidad, me parece que son temas traídos de los cabellos. Sí, que nosotros queremos Bolívar asociado con todo lo que queremos en el siglo XXI. Faltará alguien que diga que Bolívar fue el precursor de la inteligencia artificial. Ya había aparecido por allí, no es que ya Bolívar lo pensó, porque nos encanta buscar en Bolívar las cosas que nosotros creemos que necesitan un sustento. Entonces vemos en Bolívar y matamos a Andrés Bello, matamos a Miguel César, matamos a Juan Hernán Rocio, silenciamos a Páez, que por cierto, esa rendición de Puerto Cabello, y eso lo logra Páez. Le dice, cartas van y cartas bien, y hasta que por fin hubo un acuerdo por allá, y el ejército español, que allí estaban unas 1.500 personas, del ejército, llamamos realista, lo reconoce que ya el país está en manos de Páez, de Bolívar y de nosotros, y se dan sin derramar una gota de sangre. Entonces esa épica, lo que nos encanta es lo que tanto nos enseñó Quijote, ser héroe y descubrir ese elemento heroico. Por eso que Renato otra vez dice, hay que matar al héroe. Yo siempre lo que digo es que, como lo dijo Sucre cuando entregó el gobierno de Bolivia, ningún hombre está llamado, es lo que se dice Sucre, ningún hombre está llamado a ejercer el nacimiento de un país. Y esto lo decía contra el propio Bolívar. ¿Sí? Yo no soy el padre de Quito ni de Ecuador, yo no soy el padre de nada. Tuve una responsabilidad ejecutiva, entregó 3 años, le dio al Congreso, evalúen a mi secretario, al ministro que llaman hoy, y si alguno te metió en problemas, cae presa la ley. Pero yo no soy el padre de la patria. Eso lo dice Sucre. Ahí es antiboliviano, pero es que Bolívar no se llama el padre de la patria. Y hablando del bibliotecólogo y recibiólogo, si algo tuvo conciencia, Revenga y Bolívar, fue el salvaguardar los documentos que podían servir a los historiadores. Empeñaron en salvar los documentos. Bolívar manda su archivo a París. A quemarse. ¿Ah? Que cuando muriera se quemara. Eso es un planteamiento que ya está en revisión. Ciertamente hay unas cartas que le dicen, y no se equivocó Bolívar, dice, si eso lo leen fuera de contexto, ¿qué es lo que está pasando? bueno, tú vas a colocar cualquier cosa que se te ocurra. Entonces le llamo a Flores, los llamo a todos, devuelvan mis cartas, porque son cosas muy privadas que cualquiera puede tomar y hacer de eso un desastre. Sin embargo, su gran edecán, Goliat, salvaguardó muchos documentos, y la primera fuente para la bibliografía de Bolívar son los 33 tomos de Oleaje. Bueno, yo creo que hasta allí lo dejo. Le repito, es muy importante el rescatar al Bolívar que hemos perdido, primero por la devaluación material, segundo que Bolívar no es el padre de la patria, y tercero que hay que arrancar a Bolívar del militarista, el guerrero, el Bolívar lleno de épica, el Bolívar de carne y hueso que escribió, pensó, sintió, Clarence muy
estudió la psicopatología de Bolívar. Y su biografía, al ganar un premio, fue rechazada porque él decía que Bolívar era psicotónico. Y quien no, en un contexto como ese, quien no puede tener, de hecho, Verazo dice que es producto de eso, no como decía la de Jamaica, a diferencia de la Carta de Jamaica, esa sí fue pensada, citando documentos, periódicos ingleses, citando a Hugo, la estadística que llevaba Bolívar. Bolívar reclamaba mucho estadística. Ese es el Bolívar que yo creo que hay que rescatar, compañeros, y ver cómo hacemos para esta generación, porque quizás no son ustedes, son los que vienen atrás, se anclen un poquito con esa figura que forma parte de la historia del país. No, tampoco lo podemos, y que tiene una enseñanza, porque lo importante de esta gente es que fueron hombres de ejemplo ante la corrupción, la honestidad, sobre todo la honestidad, la lucha contra la corrupción, que hoy está es el tema de todos los días. Calibre está entre nosotros, libre entre nosotros, está como gravitando entre nosotros la corrupción, que es un país que está en brecha. Hasta ahí yo creo que está bien, ¿qué le parece? ¿Sí? Bueno, gracias por oír.